El taxímetro corre, el motor ronronea y la noche devora las calles. Piensa en esto, el asiento trasero de un taxi. Es un confesionario con ruedas. Ahí sube la gente, cargada con el peso de su día, de sus vicios, de sus secretos. Pero ¿qué pasa cuando ese peso no es solo personal? ¿Qué sucede cuando lo que se sube es un escalofrío impredecible? La noche tiene su propia tarifa, a veces, el pasajero que llevas no tiene cuerpo, pero sí tiene un destino y un mensaje. Un mensaje que no siempre se puede interpretar. Historia 1. Era una noche de jueves, cerca de la medianoche, y yo estaba varado en Tijuana. Había dejado un pasajero en la zona norte y la verdad, solo quería regresar a mi base en la colonia Madero para ir a casa. Estaba cansado, la garganta me picaba del humo de los carros viejos. Pero justo cuando iba a apagar la luz, una mano golpeó el cristal de la ventanilla trasera con una urgencia que me hizo saltar del asiento. Al asomarme, vi a un hombre de traje oscuro, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Parecía haber corrido. Tenía un aire de ejecutivo o de alguien que había perdido la última apuesta de su vida. Me dijo que necesitaba ir a Ensenada, por la carretera vieja. Ensenada, eso eran más de 100 kilómetros, por un camino que, a esas horas, era un laberinto de soledad. Yo le indiqué mi tarifa por el viaje, poniendo un precio alto para desanimarlo. Él no pestañeó. Sacó un fajo de billetes arrugados y me los puso en la mano sin contarlos. Me dio el dinero, pidiéndome que fuera muy rápido y que no me detuviera por nada. Acepté. Grave error. Lo vi subirse y hundirse en el asiento trasero. El silencio que dejó era denso, pegajoso. Empecé a conducir hacia el sur. Las luces de la ciudad se hicieron pequeñas, luego desaparecieron por completo, sustituidas por el asfalto negro y el rumor lejano del Pacífico. Cuando llevábamos quizás 40 minutos, justo al pasar el rancho La Puerta, la temperatura dentro del taxi bajó de golpe, como si hubiéramos atravesado una cortina helada. Miré el espejo retrovisor, la cara del pasajero era una máscara de tensión, sus manos estaban apretadas contra sus rodillas. Intenté sonar tranquilo preguntándole si se encontraba bien, pero él me espetó una orden cortante, que siguiera manejando. En ese instante, la carretera se volvió blanca. Una niebla densa brotó de la nada, cubriendo los faros. Me obligó a reducir la velocidad a 20 kilómetros por hora. Era una niebla extraña, no era la típica neblina marina, esta parecía absorber la luz, hacer que el mundo fuera solo una burbuja metálica y blanca alrededor de mi carro. Y entonces, lo oí. Un silbato. Agudo, penetrante, como el de un tren acercándose, pero con un eco extraño, melancólico. Venía de la carretera, de algún punto justo por delante. Y luego, otro silbato, más cerca, como si la niebla estuviera poblada por entidades invisibles que se comunicaban entre sí. El hombre de atrás gritó que acelerara, que no mirara a los lados. Mis manos sudaban sobre el volante. El silbato se hizo más insistente, parecía rodear el coche. Sentí una punzada de pánico en el pecho. No eran silbatos comunes. Eran notas huecas, largas, que parecían llamar o advertir. Llegamos a una curva, y la niebla se disipó ligeramente, apenas lo suficiente para ver unos 20 metros por delante. Y fue entonces cuando, justo en medio del camino, bajo un farol de luz amarilla, se alzaba una figura. Era inmensa, alta, envuelta en lo que parecía ser una gabardina negra y polvorienta. No se movía, solo estaba ahí, inmóvil, de espaldas a mí. Y luego, sonó de nuevo el silbato, esta vez fuerte, justo al lado de la ventanilla del pasajero. Mi corazón dio un vuelco. No era la figura de la carretera lo que silbaba. Era lo que estaba ahora sentado a mi lado, en el asiento del copiloto, a pesar de que nadie había abierto la puerta.
Le grité desesperado que no mirara el espejo. En el reflejo del vidrio, solo pude ver por un instante un rostro que no era un rostro. Era la ausencia de facciones, un área lisa, pálida y redonda, como una luna sin cráteres. De esa cosa salió el último silbato, un sonido tan cercano y tan estridente que sentí que el tímpano me iba a explotar. Cerré los ojos, pisé el acelerador a fondo, y sentí como el auto se tambaleaba en el asfalto. Era un grito, no un coche, que atravesaba la niebla. Cuando finalmente pude respirar y abrir los ojos, la niebla se había ido, y la figura del copiloto no estaba. La carretera estaba vacía, solo yo, mi taxi y el silencio roto por el motor. Volteé hacia el asiento trasero para ver cómo estaba mi pasajero. Estaba desplomado, rígido, con la cabeza ladeada. Anuncié que habíamos llegado a Ensenada, pero el eco de mi voz fue la única respuesta. Me detuve en el primer retén de la policía. Temblaba. Me bajé y abrí la puerta trasera. El hombre seguía ahí, pero su ropa estaba vacía. No había cuerpo. Solo el traje, perfectamente abrochado, y bajo el saco, una mancha de humedad. Un poco de tierra. Un olor a sal y metal viejo. Se había ido. Desaparecido. La única prueba de que había estado en mi coche era el fajo de billetes en mi guantera. Dinero de verdad. No me atreví a preguntar. Dejé el coche encendido y me alejé. El sol ya salía sobre el Pacífico, pero sentía que mi alma se había quedado en esa curva, silbando en la niebla. Historia 2. Yo trabajaba en Boston, en esos laberintos de autopistas elevadas que parecen cortar el cielo. Era el final de mi turno, cerca de las 3 de la madrugada, en una fría noche de noviembre. El aire olía a nieve que aún no caía y a diésel quemado. Estaba en la enero de 93 Sur, justo saliendo del túnel, cuando vi a una mujer. Estaba parada en el borde de la acera, en un área donde no se permite detenerse, cerca de la salida a South Station. Llevaba un vestido de seda azul pálido, muy delgado para el frío cortante, y guantes blancos. Parecía una foto antigua. Era imposible que estuviera ahí. Me detuve por instinto. Ella abrió la puerta sin que yo tuviera tiempo de poner seguro. Me indicó que iríamos a la dirección que me daría, y que no me preocupara por la tarifa. Me dio una dirección en Beacon Hill, una zona antigua de la ciudad, llena de casas victorianas y calles empedradas. Era un viaje corto, pero la situación era tan surrealista que mi mente no la procesaba. ¿Cómo había llegado a la autopista? ¿Por qué no se congelaba? Empecé a conducir. El interior del taxi estaba extrañamente cálido y sin olor. La mujer no se movía. Miraba fijamente a través de la ventanilla, como si viera algo que no estaba ahí. Intenté romper el silencio señalando lo fría que estaba la noche para su vestimenta. Ella se giró muy lentamente hacia mí. Y juro que en sus ojos no había reflejo. Eran de un color gris claro, opacos, como el cristal esmerilado. Me respondió que no tenía frío. El viaje continuó. Dejamos atrás el ajetreo del downtown y nos adentramos en las calles silenciosas de Beacon Hill. Los faroles de gas proyectaban sombras largas y espectrales sobre los ladrillos antiguos. Cada casa era una fortaleza de silencio. Me sentía en un escenario de teatro, fuera de mi realidad de taxista nocturno. Mientras giraba en la calle Chestnut, el silencio se rompió por un sonido que venía del asiento trasero. No fue un ruido fuerte, sino un goteo suave, rítmico, como agua cayendo sobre tela. Miré por el retrovisor. La mujer seguía inmóvil, pero ahora, en la parte baja de su vestido, justo donde tocaba la tapicería, había una pequeña, creciente mancha de humedad. Parecía agua de lluvia, pero no había llovido. Le pregunté por la mancha, tratando de controlar mi voz. Ella no respondió.
Siguió mirando hacia el frente. Pero la mancha crecía, mojando el asiento, y el olor en el taxi cambió. Ahora era un aroma a tierra mojada, a moho y a salitre, como si estuviéramos en la orilla de un río crecido. Llegamos a la dirección. Era una mansión de 4 pisos, con ventanas oscuras y un aire de abandono. Me detuve frente a la puerta de hierro forjado. Le dije que habíamos llegado. Ella no se movió. Sacó del pequeño bolso de mano que llevaba una moneda de oro antiguo, brillante, y la puso en mi asiento. Me dio las gracias, diciendo que la había traído a casa. En ese momento, noté algo en su vestido. La mancha en su vestido era enorme. Pero no era agua. Al moverse ligeramente, el borde de la tela de su falda se levantó un poco y pude ver la parte de atrás de sus piernas. Y no había piernas. La tierra y el agua goteaban del borde de la tela. Era como si hubiera emergido de la tierra hace solo unos minutos. El olor a putrefacción y agua estancada era ahora abrumador. No pude gritar. El horror me ahogó. Me quedé paralizado, mirando a través del retrovisor. La mujer, o lo que fuera, se dio cuenta de que la había visto. Giró completamente la cabeza hacia mí, y por primera vez, me sonrió. Pero su sonrisa no era humana. Pisé el acelerador sin pensarlo, el auto rugió y me alejé de ahí a toda velocidad, dejando la puerta trasera abierta. Cuando finalmente me detuve a varias cuadras de distancia, el aire acondicionado del taxi, que había estado apagado, se encendió solo, a tope. Y en el asiento trasero, en el lugar exacto donde ella se había sentado, no solo estaba la mancha de humedad y tierra. Había una pequeña montañita de arena grisácea, y en el centro, la moneda de oro. Nunca he gastado esa moneda. La tengo guardada en una caja fuerte. El miedo no es por el dinero, es por el rastro que dejó. Al día siguiente, busqué en los archivos de noticias antiguas. Y sí. En esa dirección, en Beacon Hill, en un noviembre de 1952, encontraron enterrado en el jardín trasero de la mansión el cuerpo de una mujer joven, desaparecida meses antes. Llevaba puesto un vestido de seda azul y guantes blancos. Historia 3. Yo estaba haciendo una temporada en Quito, trabajando en un taxi rentado, mientras visitaba a unos familiares. Era un trabajo duro, sobre todo por las calles empinadas de la ciudad. Una noche, un sábado de fiesta, me pidieron un servicio desde el centro histórico, en la Plaza Grande, hasta un pueblo en las afueras, conocido por sus leyendas coloniales. Eran casi las 2 de la mañana. Me detuve frente a una casa antigua, con un gran balcón de hierro forjado. De la sombra salió un anciano. Era bajito, con un sombrero de ala ancha y un poncho de lana gruesa que le cubría casi todo el cuerpo. Parecía salido de una estampa del siglo pasado. Abrió la puerta del copiloto. Me ordenó que lo llevara a Píllaro, que él me indicaría el camino, y me pidió que apagara la radio. Su voz era grave y pausada, con un acento rural marcado. Píllaro era un viaje largo, cerca de 2 horas al sureste, un pueblo incrustado en los Andes, conocido por sus fiestas y, dicen, por su pasado lleno de pactos oscuros. Acepté el viaje, la tarifa que me ofreció era muy tentadora. Empecé a conducir. Salimos de Quito y nos adentramos en la oscuridad de la carretera que subía y bajaba por las colinas. La luna llena iluminaba las faldas de los volcanes, creando siluetas negras y gigantescas que parecían observarnos. El anciano no hablaba. Se limitaba a mover la mano indicando los giros. Su silencio era tan absoluto que la única compañía que tenía era el sonido del motor y el viento silbando por las ventanillas. Sentía una curiosidad inmensa por mi pasajero. Parecía llevar consigo el peso de los siglos. Le pregunté la razón de su viaje a esa hora. Él me respondió con una frase corta y helada:
iba a cobrar una deuda. No dijo nada más. La carretera se hizo más estrecha, llena de curvas cerradas. Él me indicó la desviación hacia un camino de tierra sin señalizar, asegurando que era un atajo. Obedecí. El camino era un túnel de árboles retorcidos. El aire se sentía pesado, como si la atmósfera estuviera saturada de historia antigua. Empecé a sentir una punzada en la cabeza, como si alguien estuviera hurgando en mis recuerdos. Entonces, noté algo. El anciano se había quitado el ponchó y la había doblado con cuidado sobre sus piernas. Lo que vi debajo de su ropa era un pantalón de paño muy tosco y una camisa de lino gastada, pero lo que realmente me inquietó fue su piel. Era de un color grisáceo, como si hubiera estado sumergido en agua. Y sus manos, que descansaban sobre la tela, eran huesudas, con uñas largas y amarillentas, como garras que intentaban aferrarse a la vida. Su olor era dulce y penetrante, como flores secas mezcladas con tierra recién removida. El camino terminó abruptamente en una plazuela solitaria. Frente a nosotros, se alzaba un muro altísimo de piedra, cubierto de musgo y coronado por una cruz de hierro oxidada. No había casas, solo ese muro que parecía el final del mundo. Me dijo que ahí era. Me detuve. El motor se apagó solo, y un silencio de tumba nos envolvió. Le pregunté si era un cementerio. Él me confirmó que sí, un sitio de reposo. Se giró hacia mí. Sus ojos opacos me miraron fijamente. Preguntó cuánto me debía. Yo le dije la tarifa, $70. El anciano metió una mano bajo su camisa. Y la sacó lentamente, abierta, llena de monedas. No eran billetes. Eran monedas antiguas, gruesas, de plata y cobre, con efigies que no reconocía, algunas tan gastadas que no se distinguían los grabados. Monedas de siglos pasados. Me dijo que ese era el pago de la deuda, y dejó caer las monedas sobre mi asiento, haciendo un sonido metálico y hueco. Mientras caían, noté que en una de las monedas más grandes había un agujero irregular, como si algo la hubiera mordido. La recogí por instinto, sintiendo su peso frío en mi mano. El anciano extendió una mano huesuda hacia la puerta. Pero antes de abrirla, me dijo algo más, con una voz profunda: el destino es una cadena, y siempre hay un nuevo cobrador. Abrió la puerta y se bajó del coche, sin hacer el menor ruido. Lo vi caminar tranquilamente hacia el muro de piedra y, sin buscar ninguna puerta, simplemente se desvaneció en la sombra que proyectaba la cruz. No se movió el musgo, no se oyó nada. Simplemente ya no estaba. Me quedé ahí, petrificado, en medio de la nada. La punzada en mi cabeza se hizo más fuerte, como un eco de un dolor ajeno. Puse primera y conduje a toda prisa de regreso, sin mirar el espejo retrovisor ni las monedas. Al llegar a Quito, metí las monedas en una bolsa y las llevé con un joyero antiguo. Él las examinó con una lupa. Me explicó que esas monedas eran de la época de la Real Audiencia, de plata pura. Pero, lo más inquietante, era la moneda mordida. Me dijo que era una moneda de un muerto. Hace siglos, a los que no tenían para el entierro, se les ponía una en la boca. Me aseguró que esa había estado ahí. Las vendí, saqué mucho dinero. Pero desde ese día, el sabor a tierra en la boca es lo único que siento cuando estoy muy cansado. Y me pregunto seguido si el anciano me usó solo para llegar a su sitio de reposo, o si en realidad, yo fui el que aceptó el pago de una deuda que ahora es mía. Una deuda en monedas de muertos. Historia 4. Yo estaba en mi viejo Chevy Pop, taxista de la Ciudad de México de toda la vida. Era la 1 de la madrugada y me encontraba en la zona de Tlatelolco, un lugar que a esas horas siempre tiene un aire de melancolía y silencio pesado. Me detuve en la avenida de los Insurgentes a esperar a algún cliente.
Un hombre me hizo la parada en medio de la calle. Llevaba un traje oscuro de corte antiguo, y lo más extraño era que estaba cubierto de una fina capa de polvo blancuzco, como talco. Parecía que acababa de salir de una obra en construcción. Sentí un escalofrío al verlo tan impoluto en su traje, salvo por esa ceniza. Abrió la puerta trasera y me dio una dirección en la colonia Roma Norte, con una voz baja y grave. Cuando se subió, el aire dentro del taxi se hizo pesado de inmediato, olía a yeso quemado y a algo que solo podía describir como polvo viejo. Un olor que te pica la garganta y te trae un mal recuerdo. Empecé a conducir. Él me indicó que tomara el eje central. Mientras nos acercábamos al conjunto urbano, el silencio del pasajero se hizo insoportable. Empezó a golpear con sus dedos, de manera nerviosa y rítmica, la parte trasera de mi asiento. Le pregunté si podía subir la ventanilla, por el aire frío, pero me ignoró por completo. El golpeteo se hizo más rápido. En ese momento, sentí que la temperatura subía, pero no de calor, sino de una presión que me hacía palpitar los oídos. La luz del tablero de mi coche empezó a parpadear. Y entonces, sucedió lo imposible. Sentí el temblor. No era un simple movimiento. Era una sacudida brutal y horizontal que me hizo gritar y pisar el freno. El pasajero se agarró a mi asiento con una fuerza tremenda, desgarrando la tela del vinil. Miré por el retrovisor y lo vi. La escena duró solo un instante, pero quedó grabada en el centro de mi memoria. El conjunto urbano, las torres de Tlatelolco que pasábamos hacía un momento, no estaban estables. Se mecían con una violencia antinatural, las ventanas estallaban como burbujas y el concreto se resquebrajaba en lentas y dolorosas fisuras. Un rugido horrible, el sonido de miles de toneladas de concreto cayendo sobre sí mismas, me golpeó los tímpanos. Vi los edificios desmoronarse en una gigantesca nube de polvo blanco que venía hacia mí. Cerré los ojos, preparándome para el impacto. Pero el impacto nunca llegó. Cuando abrí los ojos, todo estaba en calma. Mi coche, detenido. Las luces de la calle encendidas. El conjunto urbano estaba ahí, intacto, bajo la luz amarilla del alumbrado público. Todo era silencio, salvo por el motor de mi taxi, que seguía encendido. Me giré, el corazón latiéndome con tanta fuerza que me dolía el pecho. Tenía que preguntar qué había sido eso. El pasajero estaba ahí. Pero el polvo en su traje ahora era mucho más grueso, como si lo hubieran rociado. Me miró con una tristeza que me pareció infinita. Me extendió la mano y en la consola central, justo donde había estado golpeando, dejó un objeto. Era un anillo pequeño, de plata, oscuro y viejo, con un diseño burdo, como hecho a mano. Me dijo un susurro. Bajé la mirada hacia el anillo. Sentí su peso frío en el plástico del coche. Cuando volví a levantar la vista, el hombre no estaba. Había desaparecido. La puerta seguía cerrada y el seguro puesto. En el asiento no había rastros, excepto por un pequeño cúmulo de polvo blanco y fino. Me fui de ahí, acelerando sin dirección. No dejé el anillo. Lo recogí y lo guardé. Cada vez que tiembla la tierra en la Ciudad de México, ese anillo comienza a calentarse en mi bolsillo. No se trata de un fantasma que buscaba descanso, sino de un presagio, una advertencia, una sombra del pasado. La próxima vez que pidas un taxi de madrugada, mira bien al conductor. Mira sus ojos cansados, llenos de historias que cargan durante años. Pero sobre todo, mira al asiento de al lado. Porque nunca se sabe qué pasajero acaba de bajarse.